Si ya tiene Efesios 6:10, póngale atención a esta palabra. Entre semana oraba a cierta hora de la mañana, que el Señor me empezó a despertar hace unos días, ya tengo tiempo que me empezó a despertar, y a veces me habla más temprano. Yo le digo, bueno, está bien, pues ya desperté, ya me pongo a orar. Y me despertó con esta, porque dice, Señor, pues de repente, en ese momento no, a las 4 de la mañana yo despierto y me pongo a orar, a esa hora no, pero como a las 3, 4 de la tarde se empieza a reflejar ese momento. No sé si usted se levanta temprano y ande bien pilas todo el día, ¿no? Hay cierto día que, hay cierta hora que se refleja el momento en que empezamos el día, ¿sí? Y el Señor me llevaba a esta cita: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está nuestra fuerza? En el Señor. Ya lo tiene, ya lo corroboró, que lo que estoy leyendo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, un tiempo que tuvimos células, o que atendíamos células, yo recuerdo una persona y a varias, y a lo largo de los años, también personas que nos decían: quisiera orar, quisiera que, a peticiones de oración, decía sí, y un hermano dijo, por fortaleza espiritual, y yo me quedé así, pues qué interesante que pidan ser fuertes espiritualmente, pero lamentablemente la fortaleza espiritual no la encontramos en la oración de otros hermanos. No es así. Hoy en día que el factor tiempo es tan importante, que por ejemplo escuchas un anuncio: te cambio el aceite de tu carro en 5 minutos. No haga eso, mire. Yo a los autos en casa quito el tornillo de abajo y ahí lo dejo, me voy me tomo un vaso de agua con mi esposa y pasa hasta media hora y regreso y todavía está ahí. Media hora. Imagínate, en 5 minutos, quítale los minutos en los que le echan, mucho aceite se queda en tu auto, viejo, usado, y lo revuelves con el nuevo. Eso nomás es en un asunto mecánico. Y hoy en día todo el mundo está usando el tiempo pretendiéndoselo ahorrar. ¿Cuánto tiempo tardas en pasar por una hamburguesa? Y así. ¿No tienes tiempo de pararte a almorzar algo saludable? No te preocupes, en 5 minutos ven a nuestras window drive-thru y ahí está. No, y sí pasa así. Y si hay mucha línea, lo más son otros 3, 4 minutos. Pero hay cosas que no se pueden sustituir, y una de ellas es la oración, por ejemplo. Y en su momento lo vamos a ver. Mira, por ejemplo, yo duré 3 años yendo al gimnasio, y ya había unas cosas que mi coach, que algunos de ustedes conocen, decía: ponte a hacer esto. No me gustaba. Y él me decía: pero no las voy a hacer yo por ti. Como que sí se enojaba, porque siempre me decía Enrique. Y ahí estaba yo. Eso sí, me podía caminar y ahí podía durar todo el día caminando. Toca caminar. Bueno. ¿Y cuántas de las veces, por ejemplo, hay gente muy fuerte en sus hábitos de leer la palabra, por ejemplo? Pero hay otro tipo de personas que, por ejemplo, hincarse a orar es una batalla, y otros al revés. Y entonces empieza el proceso de lucha. ¿Cómo le hago para ser fuerte? Pues ya sé, voy a pedir oración. Hermanos, es que quiero ser fuerte en la oración, espiritualmente. No. Tenemos que ocuparnos de esas cosas que nos hagan fuertes espiritualmente. No puedes brincar, hay cosas que no puedes brincar. Ocuparte tú personalmente de esas cosas que nos llevan a ser fuertes espiritualmente. Por ejemplo, mira, comemos 3 veces al día, y al menos
Y algunos hasta más, ¿verdad, hermano Arce? Todo el día. Todo el día se la pasa comiendo. ¿Y qué le hace, hermano? Y el hermano dice, sí. Ahora que somos abuelos, le digo a mi esposa, porque yo voy y como. Y al rato voy y le pellizco algo. Y si ya estás comiendo otra vez, y ahora me defiendo, digo, Gael come 3-4 veces al día y no le dices nada. Claro, él lo necesita y yo no. Entonces, necesitamos alimentarnos físicamente 3 veces, ojalá fueran 4 o 5, para estar sanos y fuertes. Eso es espiritualmente, eso es físicamente, perdón. Y entonces, ¿cuánto tiempo debemos de ocuparnos para ser fuertes espiritualmente? Hablando de un factor tiempo y de ocasiones. ¿Se fija? Entonces, no, de verdad a veces pasa. Hoy en día yo luché mucho por traer la Biblia en el celular, por no bajarla. Finalmente la tuve que bajar. Por ahí consulto algunas citas o la concordancia y así. Pero ¿cuántas de las veces nos vamos de aquí el domingo a las 10, 11 o no sé a qué hora llegue a su casa y pone ahí su Biblia? Y está tan confiado que ahí la va a encontrar al siguiente domingo. Y en toda la semana no escuchamos o no leemos algo de la palabra de Dios. Y entonces no llega a la fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos de esas cosas. Porque, por ejemplo, hay una palabra bien importante, la disciplina. Usted ve a una persona en el gimnasio firme, sano, igual le da COVID porque no se cuida, pero ¿qué es lo que hace estar así? La disciplina. La disciplina tiene 3 vertientes. Constancia, que representa las veces que vamos y que hacemos las cosas. En general, no solamente. Y si lo aplicamos al tema que estamos hablando, ¿cuántas veces buscamos a Dios al día? La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Constancia, ¿se fija? Y luego, dedicación, que la dedicación representa la calidad en que hacemos las cosas. Porque hay quien dice, ¿a qué te dedicas? Soy plomero, soy electricista, soy albañil, ¿verdad? Ah, sí. Y luego dicen, oye, tú, no, yo hago esto y esto y esto y esto. Y en México dicen, los latinos decimos, a todo le hace y a nada le pega. Sí, sí ha visto eso. Hay quien se dedica a muchas cosas y lo hace bien y qué bueno. Pero entonces la dedicación representa, dice, oye, ¿cómo es que haces también esto? Tengo tantos años dedicándome a esto. Entonces, ¿por qué? La calidad en que hace las cosas. Entonces, primero encontramos constancia, dedicación y responsabilidad. La responsabilidad viene a ser cómo respondemos. ¿Sabes qué? Hay que orar a Dios. Está lloviendo. No, hoy no voy a ir. Hay que orar a Dios. Tengo sueño. ¿Cómo respondemos? Y si se fija en ninguno de los 3 aspectos, viene a mencionar a terceras personas, a segundas, a terceras personas, para ser fuertes espiritualmente. Yo voy a empezar a predicar, solamente estaba introduciendo tema. Y el punto número 1 es que nuestra fortaleza está en el Señor. Fortaleceos, Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor. Punto número 1, nuestra fortaleza está en el Señor. Encontramos, por ejemplo, 2 de Samuel 22:33, dijo Dios, es el que me da, el que me ciñe de fuerzas, quien despoja mi camino. Palabras de David. El Señor es quien me despoja. Encontramos a David, un personaje que venía ¿de dónde? De ser pastor de ovejas. Y lo encontramos en un rey fuerte. Pues por cierto que los judíos, cuando venía Jesucristo, decían, el hijo de David viene. Y recuerden que estaban bajo el yugo de Roma, y decían, y nos va a libertar. Y pensaban ellos en la gran fortaleza que tenía David, pero la fortaleza, la fuerza de David estaba basada en el Padre Jehová. Encontramos, por ejemplo, un aspecto muy importante.
el enfrentamiento de David contra Goliat, miren, lo representa como un joven. No sabemos la edad. Yo quisiera decirles 12, 13 años, pero yo no he encontrado la edad. Y además no le he buscado. Pero, por ejemplo, ¿en qué confiaba el pueblo de los filisteos? En el tamaño de Goliat. En pies pasaba de 3, en metros pasaba de 3 metros. Más de 10 pies. Wow. Y luego, pues uno chaparrito, pues lo ve más grande. Dice, y dice, ¿crees que me vas a vencer? Le dice Goliat. Hasta pienso que le había dicho, si te escupo te ahogas. Pero David, con voz firme, le dice, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová. En el nombre de Dios. ¿Y su confianza en qué estaba? Pues en Dios. Mira, ¿con qué utilizó? 5 piedras. Yo no entiendo por qué aventó 5 piedras a su saco si solamente ocupó una. Y agarra una piedra con una onda. ¿Sabes para qué servían las piedras? A decir verdad, no servían más que para espantar las ovejas, porque él de lejos veía las ovejas, dice, ella se está yendo, y agarraba la piedra, y tenía que tirarla de aquel lado de la oveja para que cayera y corriera hacia atrás, hacia donde estaba todo la manada, todo el grupo de ovejas. No servía más que para espantar. Y sin embargo Dios le dice, él le dice, mira, hoy a Goliat, aquí vas a sacar, aquí te va a poner Dios en mis manos y voy a echar tus carnes, se los van a poner los perros, ni siquiera vas a ser sepultado. Y el otro se ríe. ¿Y cuál fue su sorpresa? Agarras la onda para ahorrarme. Mira, las leyes de la física dice que tú vas corriendo, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero allá en México íbamos a una tienda de nosotros, los chaparritos, y tuvieron que levantarla porque algunos se pegaban así. Íbamos caminando y entonces las leyes de la física dice que debió de haber caído hacia atrás o haberse regresado, pero la Biblia dice que cayó de frente sobre su rostro, para ser exacto. ¿Sabes por qué? Aunque no dice, tenemos que creer que el segundo coscorrón Dios se lo dio en la nuca. No hay otra razón por la cual haya caído. Él solo agarró la piedra y se la aventó, pero en realidad estaba siendo efectiva la palabra que había confesado: hoy Dios va a entregar tu cuerpo en mis manos. ¿Qué fue lo que lo tumbó? En realidad una piedra a una persona de ese tamaño le debió de haber rebotado, pero no contaba con la fuerza de Dios. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Daniel 2:28, en su condición de esclavo y quizás eunuco, encontró una vida, ¿sí? Encontró una vida de fuerza en el Señor, sin un buen testimonio, por cierto. Recuerden que sus padres de estos jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, habían sido asesinados por el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Pues porque se fueron en pos del pecado. Dese cuenta. Entonces no tenía un buen testimonio de su padre. Y aquí voy a aclarar algo: no porque tus padres, o no porque no te criaron, o porque vistes que algún siervo de Dios le falló a Dios, tu fuerza no está en el prototipo de la gente. Puede ser un buen testimonio, sí, pero si es mal, de todos modos, ahí no está tu fuerza. La fuerza y la sabiduría que estaban en Jehová. Mira, la fuerza está en el Señor. Te puede caer bien un siervo de Dios, lo puedes amar y todo, está bien. Tus padres te pueden traer por buen camino, puedes tener muy buen ejemplo, qué bueno. Pero si no los tienes, la fuerza sigue estando en el Señor. Y encontramos, por ejemplo, algunos datos muy importantes. Por ejemplo, Job. Algunos hablan de Job como el paciente, porque así da testimonio la Biblia, la paciencia de Job.
pero encontramos en Job 19:25 una declaración que él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y habla de un factor tiempo, dice, y al final, y hasta el final, al último, se levantará y me restaurará. La personalidad de Dios nos hace confiar en Dios, por ejemplo, su fidelidad. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo, y aparece el factor tiempo ayer, hoy, por los siglos. ¿Sabes por qué? Porque el factor tiempo nos hace cambiar. En una ocasión estaba el pastor diciendo: mi viejo Tomás, van a reír. Y dice: ¿cómo le dicen ustedes a su esposa? Está en matrimonio para este lado, recién casados. ¿Tú cómo le dices? Creo que a Raúl. Le dice: yo le digo, mi amor, sí, pues tienen un mes. Y yo, pues como siempre he sido atravesado y juguetón, yo de lejos le dije: hey, espérate 10 años. Porque el tiempo hace cambiar a las personas, ¿te has fijado eso? Ahí de paso, hermanos, varones, metan a la rutina el romanticismo. No nomás la responsabilidad. A mí me dicen el 14 de febrero: ¿qué le vas a regalar a tu esposa? Yo le voy a comprar mandado que tenga que comer. Flores le llevo todo el año. Cómprale mandado, viejo. No, hay que ser. Entonces, ¿por qué no cambiemos? Y la primera característica que encontramos en Dios, su fidelidad. Eso nos da, la fuerza está en el Señor, y en 10 años su fuerza va a estar ahí. Por eso tenemos que confiar. Su personalidad, porque dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de lo alto de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros como seres humanos hoy podemos hacer una promesa, y más emocionados por el momento, y al poco tiempo, les voy a confiar algo. Como siempre, hablando de finanzas en mi matrimonio, yo un día le dije a mi esposa, cuando éramos: no, tú no vas a tener necesidad de trabajar. Mira, porque yo siempre le dije: yo no tengo dinero ni a quién pedirle ni de dónde agarrar. Pero mira, hasta lo hice así. Aquí que para rato. Y como a los 3 años de casados, me había apretado y le dije: oye, pues date una champita. Y dijo: no. Ve cómo la situación nos hace cambiar de opinión. Y estoy usando mi propio ejemplo, mi propia experiencia. Y le dije: búscate una champita. Y no más puedo. Y sí, ha trabajado esporádicamente, porque yo tengo que cumplir mi palabra. Le dije: ha pasado 25 años, casi 25 años, y yo sigo en lo hecho. Y ella dice: yo no quiero trabajar. Tú no trabajes. ¿Quién te está apurando? Porque tenemos que, cuando hagamos una promesa, tenemos que hacer como el Padre. Es nuestro Padre y es nuestro ejemplo. Entonces, punto número 2, encontramos algo muy importante. ¿Dónde está la fuerza? ¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo. Punto número 2, la fuerza del Señor. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Encontramos unos aspectos bien importantes. La historia, otra vez la historia de David, muy importante, pero hay otros casos muy, muy importantes. Encontramos en la Escritura: no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Mira, ¿con qué vencemos el pecado? No es nuestra fuerza, no, es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Cuando tú vienes y oras, por ejemplo, tú llevas una vida de oración y se van venciendo los miedos, por ejemplo, de verdad, y se vence el miedo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre, el amor perfecto, supera todo temor, todo eso. Encontramos, por ejemplo, algunas citas bíblicas. Me encanta usar este caso. Los discípulos iban en la barca y el Señor les había dicho: adelántense. Y de allá para acá, en medio de la noche,
¿Cuántos te da miedo la noche? No sé, a lo mejor ahora ya la edad no, pero los discípulos vieron algo, dijeron, ay, es un fantasma. Y dijeron, no, y el Señor les dice, no tengan miedo, soy yo, soy Jesús. Y esas palabras, le dice Pedro el atrevido, le dice, si eres el maestro, ordena que yo vaya a ti, así como tú vienes caminando por las aguas. Dijo, ven. Se baja y empieza a caminar. ¿Y qué le pasó? Duró, tuvo miedo. Y de plano dice, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor lo alcanza. Yo en lo personal creo que Pedro debió de haber sabido nadar, porque era pescador. Y una de las primeras, cuando yo empecé a pescar ya grande, ya 27, 28, a lo mejor hasta más. Y cuando empecé con mi amigo Sergio, me dijo, ¿sabes nadar? Le dije, sí, pero ¿qué tiene que ver pescar con nadar? No, es que a veces nos metemos en la lancha, nos metemos al río, porque se nos atora la atarraya y tienes que meterte a sacarle. Por eso yo creo que Pedro debe haber sabido nadar, pero tuvo miedo. En su naturaleza humana dijo, los hombres no caminan sobre las aguas, y para abajo le dio miedo. Y nuestra fortaleza no está en lo tangible, sino en el Espíritu Santo, que nos hace ver las cosas, practicar las cosas que no deberíamos. Porque la naturaleza de Dios va más allá de nuestros límites. Si tu fuerza está en tus límites, nunca vamos a poder. Uno de los principales, ayer mencionábamos eso, el principal problema en mi vida fue el alcoholismo, aún muy joven. Y yo le decía al Señor, yo ya le había prometido, porque le dije, si tú me sanas, yo te voy a servir. El problema no era la salud, no, yo ya estaba sano. Y taladraba en mi vida, en mi mente, en mi corazón esa promesa, y decía, ¿cómo le voy a servir al Señor si tengo problemas de alcoholismo? Y decía, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, pero voy a llegar horroroso al alcohol. Y cuando decidí, así dije, no, voy a dejarle esto a Dios. Cuando no puedas con algo, incluso el pecado, ven al altar, en tu casa, haz un altar y dile, con mis fuerzas ya no puedo, pero con tus fuerzas, y déjaselo al Señor, con tus fuerzas, Señor, yo tengo que dejar este pecado. Y el Espíritu Santo va a venir y te va a recordar, así dijo el Señor, dice, y vendrá otro consolador y te va a recordar mis enseñanzas, con otras palabras, pero sí dice. Tendría que leer todo San Juan 14 y San Juan 17, ustedes de tarea háganlo. Nuestra fuerza está en el poder de Dios. Amén. No, si cuando hemos hablado a alguien de Cristo, no son nuestras palabras, no, es el poder de Dios que toca su corazón, que le redarguye. Así es que cuando estés con alguien inconverso, suéltale la palabra de salvación, siémbrasela. Alguien más le va a regar, y el crecimiento lo va a dar Dios a través de su Espíritu Santo en ese corazón que está sembrando la palabra de Dios. Punto número 3, medios para nuestra fortaleza. Una, la oración. Y quiero aclarar algo. Yo sé que la Biblia dice que la oración es poderosa en Cristo Jesús, porque hay quien ora a la Santa Muerte, por ejemplo, hay quien ora a un santo, a Judas, a todo eso, pero esa oración no tiene poder. Ni nuestra oración tiene poder, porque entonces tendríamos que cambiarlo, el credo. Creo en un Dios todopoderoso, tendríamos que cambiarlo por decir creo en una oración todopoderosa, y la oración no tiene poder, porque la oración solamente es un medio de comunicación que Dios estableció para estar en contacto con Él, y no son problemas de doctrina. No, entiéndame, el poder, lo acabamos de explicar en el punto número 1, está en Dios.
La oración es un medio para llegar a esa fortaleza. ¿Me entiende? Usted tiene que entender que el poder está en Dios y cuando nos ponemos en contacto con Dios a través de la oración, y mucha gente, por cierto, dice: ay, es que yo he orado a Dios y mis oraciones no pasan del techo. Chiquitos. Y es que tú oras a Dios como si Dios no estuviera a tu lado. Y decimos que la oración es hablar con Dios. A mi esposa se molesta porque pues estoy en el teléfono y me está diciendo algo, y cuando ve que no le contesta me dice: aló, estoy hablando. Y estos 40, ¿cómo castigan? Los 40 están acabando mucho, porque antes yo tenía la capacidad de estar en dos cosas, y yo estaba acá en lo mío, a veces escribiendo, no precisamente en el celular. Te estoy hablando, sí, me acabas de decir esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y dice: bueno, está bien, más te vale. Hoy no. Hoy me habla y tengo que dejar lo que estoy haciendo y ponerle atención. Ya el tiempo hizo su trabajo en mí. Y a veces tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo para voltear al Padre, voltear a Jesús, que dice que está ¿dónde? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y la gente sigue: Dios está conmigo, ¿y por qué no te sientas en las tardes? Él ya sabe. Y le dice: Señor, tuve un día muy soleado, estoy cansado. Y como estás hablando con Él, empieza a revertir tu cansancio en fortaleza. Por muy joven que seas. ¿Quién es el más joven aquí? Benjamín, ¿cuántos años tienes, hermano? 38. ¿Desde hace 3 o 4 años tienes esos? Desde que lo conocí tiene 38. Pero la Biblia dice en Isaías 40, los jóvenes, 28, 29, los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Pero tenemos que venir a este medio de oración, a este medio de la fortaleza, y dejar de decir: ay, ora por mí porque quiero ser fuerte espiritualmente. No, hermano, tú ponte a orar para que a mí no me pesa, ¿no? Si vieran cuántas personas nos mandan mensaje a mi esposa y a mí, mucho las hermanas le mandan, y hacemos una lista a veces, y a veces a mí se me pasa, estamos orando y ella me dice: y esta persona, Señor, también me está pidiendo oración. Y llevamos una vida en oración, nos fortalecemos. A mí me pasó un caso hace muchos años. Falleció una persona muy amada, y yo me molesté con el Señor. Le dije: órale. Yo llegué al funeral. Y de pilón el pastor me puso a predicar en el funeral. De por sí ir a un funeral ya no están, y luego que nos pongan a predicar ahí, no, pues peor cosa. Y yo molesto con Dios, y le dije a Dios: ¿ya viste, Señor? Mira la mamá cómo está, mira a su hermana. No, la hermana desesperada, llorando, decía: pero confiábamos en Jesús y murió, confiábamos en Dios y murió. Y yo de por sí molesto y oyendo esas cosas, ya prediqué, chupando los dientes. Como a veces digo que no lo hagan, pues así estaba renegando. Ya el chavo se acuerda como pateaba. No, está bien. Fui al funeral al día siguiente, ya no prediqué yo. Pero todos los días estaba con el Señor así. Y oí la voz de Dios como pocas veces, y me dijo: cállate y escribe. Bueno. Y agarré mi pluma, mis cuadernos, que ya, aunque lo quiera ver un día se lo puedo prestar. Llevo como 3, 4 que se acaban. Y me puse a escribir un sermón, un tema que mi Señor me dio. Me bajé de la plataforma y los hermanos empezaron a venir y me abrazaron.
Yo llorando de la humillación, porque decía, todavía molesto. Y le dije a Dios, bueno, pues ya, está bien, tú tienes razón. Al final de cuentas tienes autoridad sobre todos y sabes cuándo son. Y ya se fueron pero yo creo que el pastor ya salió y dice, ¿qué tienes? Estaba molesto por la muerte de Ariel. Y ya te calmaste. Sí, ya me calmé. Le dije, pero ahora tú dime una cosa, viejo, ¿por qué Dios me acaba de usar si yo estaba hasta molesto? Y me dijo, ¿no sabes por qué? Le dije, no. Dice, porque nunca dejaste de orar. Aunque estabas molesto, venías a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios es donde Dios te cambia las cosas y te hace fuerte. Así es que, ¿se acuerdan que les dije responsabilidad? ¿Cómo respondemos? Imagínate un matrimonio, estoy molesto con mi esposo, por lo tanto no voy a llevar el mandado esta semana. Responsabilidad, estás molesto, otra vez cómprale el mandado. Las cosas no están bien en tu vida, puedes estar enfermo, puedes estar, responsabilidad, sigue viniendo a la presencia de Dios. Solo en Él encontramos la fortaleza a través de la oración, ¿entiendes? Otra es la palabra de Dios. Encontramos fortaleza. Un medio de nuestra fortaleza es la palabra de Dios, porque ahí encontramos, ahí entendemos, por ejemplo, cómo es Dios, su fidelidad. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Encontramos sus promesas. Encuentra una fortaleza en sus promesas. A veces mi esposa me dice, ¿cuándo hacemos esto? Un día. No, dime cuándo. Comprométete. Y a veces me dice, promételo. Yo le hago así y digo, no, con esa mano no, con la derecha. Porque entonces sabe bien que ya entonces nos comprometemos. Cuando Dios encontramos una de sus promesas en su palabra, encontramos una fortaleza. Encontramos en los evangelios, por ejemplo, yo encuentro varias veces dice, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De no ser así, yo ya se los hubiera dicho. Y encontramos una fortaleza en la palabra de Dios. Amén. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy en día que los tiempos, que el mundo está de cabeza, que las finanzas están, todas esas cosas, hermanos, vámonos a su promesa. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La salud de la gente allá afuera se está deteriorando y muchos pastores y muchos creyentes se han enfermado, y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es su misericordia, es su fuerza la que nos mantiene de pie. Pero es el tiempo, hermanos, que echemos mano de esta palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar, tenemos que mantenernos firmes. ¿Cómo? A través de la fuerza del Señor. ¿Quiere estar de pie? ¿Y quiere orar conmigo? ¿Quiere pedirle fuerza al Señor? Bueno, eterno Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra de fortaleza en ti. No hay otro medio, no hay otro lugar donde podamos encontrar la verdadera fortaleza espiritual si no es en tu persona, en tu personalidad, en tu Espíritu Santo, a través de la oración y a través de la palabra. En el nombre de Jesús, que esta palabra se quede en nuestros corazones. Los tiempos son difíciles, pero tú eres bueno todo el tiempo. Así es que te pedimos de tu fortaleza en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Quiere pasar para acá, hermano? Vamos a tener nuestro altar.